Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. Estamos en 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 1. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta porción de la palabra impacta, porque cuando usted comienza a leer desde el versículo 16 del capítulo 11 en adelante, se da cuenta cómo el apóstol Pablo comienza a narrar una serie de dificultades que había tenido. Y comienza como a defenderse. El apóstol Pablo tenía que defenderse de sus críticos, porque habían críticos que estaban en contra de Pablo. Algunos dudaban del llamado que tenía Pablo. Y estaban dudando de este llamado, aunque en ocasiones Pablo hablaba de él mismo, pero no era su manera de poner la palabra. No era la manera de ponerlo. Trataba lo menos posible de hablar de sus experiencias. Lo que trataba siempre de hacer era de exaltar a Jesucristo. Y trataba de no hablar mucho de las experiencias que había tenido con Dios. Los falsos maestros habían introducido en la iglesia de Corintios. Era necesario reafirmar la iglesia a los corintios. Era necesario hablar la palabra, enseñarles. Esta era la razón por la que habla de su experiencia espiritual. Porque aquí ahora estaba hablando de una experiencia espiritual poderosa. Y esta era la razón por la que le estaba hablando. En el capítulo 12 comienza diciendo que no le convenía gloriarse, porque un testimonio puede edificar y ministrar. Cuando Dios ha tratado con nuestras vidas y hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la mano de Dios, cuando nosotros hablamos del testimonio de lo que Dios ha hecho, pues puede edificar las vidas y puede tocar los corazones. Pero una experiencia espiritual con Dios, no todo el mundo la entiende. Una experiencia espiritual con Dios, no todo el mundo la va a recibir como realmente la recibe el que ha tenido esa experiencia. Por eso muchas veces usted va a tener encuentros personales con Dios poderoso, donde usted va a ver la experiencia más grande que usted ha tenido espiritualmente. Y cuando usted comienza a hablarla y comienza a decírselo a las personas, muchas personas no van a entender lo que usted está tratando de decirle. Es más, muchas personas lo van a buscar o lo van a mirar en una dirección diferente. El testimonio edifica, pero las experiencias espirituales para muchos a veces son choques.
Porque cuando alguien comienza a hablar de una experiencia espiritual tan grande y tan poderosa, cuando la tiene con Dios, no todo el mundo la va a entender. Mire, dice ahí el capítulo 12 de 2 de Corintios, versículos 1 y 2. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esta experiencia no se está refiriendo a la conversión de Pablo. No se está refiriendo a la conversión cuando Dios lo llama, cuando Cristo le hace el llamado. Su conversión había sido antes de este tiempo, donde él había tenido el encuentro con Cristo, que había caído, que había visto aquella luz, que iba camino a Damasco. Pero esta no es la experiencia que se está refiriendo Pablo. Probablemente esta visión la tuvo Pablo unos años antes de comenzar sus viajes misioneros. Es probable que esta visión que Pablo está narrando la estuvo antes de salir a exponer y abrir iglesias. Este hombre, dice la Biblia, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Estaba diciendo, fui arrebatado hasta el tercer cielo, ahí hasta la morada de Dios. Hasta ese punto Pablo estaba diciendo, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo este hombre llegó hasta el tercer cielo? Pues la Biblia no lo explica. El mismo Pablo desconoce. Estaba diciendo, solo Dios sabe cómo fue ese momento. Ahí en el versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. En otras palabras estaba diciendo, esta experiencia tan poderosa y tan grande que tuve, solamente Dios sabe cómo la tuve. Yo no sé si fue en el cuerpo que fui al tercer cielo. Yo no sé si fue fuera del cuerpo que fui al tercer cielo. Pero Dios sí sabe cómo llegué hasta ese lugar. Es impresionante cuando Pablo habla sobre esto. Fue arrebatado al paraíso, al mundo invisible, a lo espiritual. Porque probablemente usted ha vivido una vida allá en el mundo, una vida natural. Y lo espiritual a usted se le hace como imposible poder entenderlo. Pero lo espiritual rige lo terrenal. Y muchas veces cuando la persona no entiende esto, no puede entrar en guerras espirituales y no puede ver la gloria de Dios porque no va a entenderlo. Pablo fue arrebatado hacia ese mundo invisible, hacia ese mundo espiritual. Las palabras que oyó allí eran inefables, dice la Biblia, que no se pueden expresar con palabras humanas. Pablo estaba diciendo, lo que yo escuché en aquel lugar, quisiera podérselo hablar, quisiera podérselo decir, pero no tengo palabras para poder expresar lo que allí escuché. Qué tremendo cuando hay una visión, cuando hay una revelación, cuando estamos en una comunión, en un encuentro personal con Jesucristo. ¿Sabe, iglesia? Hay momentos que nosotros nos acostumbramos a estar viniendo a la iglesia una y otra vez, y el Espíritu Santo nos ministra, nos toca, nos quebrantamos, lloramos, sentimos que Dios está con nosotros, y eso está muy bien. Pero hay experiencias más profundas que usted puede vivir con Dios. Hay experiencias reales que usted puede vivir con un Dios vivo. Porque el Dios que usted le sirve no es un Dios muerto ni está en una cruz crucificado. El Dios que usted le sirve se levantó de los muertos. La tumba no lo pudo contener. Es un Dios vivo y que quiere tener comunión con su pueblo. Usted no ha venido a este lugar pensando en una religión tradicional, que usted venía, íbamos a tener un esquema religioso, que esto iba a ser de esta manera, iba a ser de la otra manera. No, iglesia de Jesucristo, usted ha venido al lugar para tener un encuentro real con un Dios todopoderoso que te ama, que te ha traído hasta aquí, porque quiere que tengas esa experiencia poderosa con Él. Aleluya.
Cuando alguien tiene esa experiencia con Dios, cuando alguien tiene esa experiencia poderosa de la revelación de Dios en tu vida, nunca más tu vida va a ser igual. Los esquemas religiosos quedarán atrás. Ahora usted será un servidor o una servidora de Jesucristo y le servirá a Cristo de corazón. Le servirá al Señor con toda su alma, con toda su mente, con todo su espíritu, con todo su cuerpo. Le servirá al Señor con todo. Aleluya. La visión fue tan extremadamente grande que no tenía palabras en el vocabulario para poder explicar esa experiencia que había tenido. Mire, dice el verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Alguien con unas experiencias espirituales tan grandes tenía derecho o tendría derecho a gloriarse. Alguien con unas experiencias tan poderosas tendría ese derecho de gloriarse, pero él dice que se gloriaría en sus debilidades. Y muchas veces cuando entramos ahí en ese punto, es como muchas veces un mito para muchas personas. Cuando entramos en el punto de que Pablo estaba diciendo que se iba a gloriar no en las visiones y en las revelaciones que había tenido, sino que se iba a gloriar en las debilidades que él tenía. Si Pablo hubiese descrito la experiencia en detalle, es muy probable que algunos hubiesen comenzado a exaltar a Pablo. Es muy probable que algunos hubiesen comenzado a creerse que era una gran cosa y que era superior a los demás. Probablemente hubiesen pensado de esa manera. Porque hay personas que les encanta destacarse por las experiencias más grandes y otros les encanta exaltar a esas personas. Hay personas que les encanta exaltarse porque he tenido la experiencia más grande con Dios. La he tenido más grande, ha sido mi experiencia que la tuya. Y eso es un error. Porque hay personas que cuando escuchan sobre estas experiencias, les encanta exaltar a aquellos que han dicho que han tenido una experiencia muy grande. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted tiene las experiencias con Dios. Sabe que ahora, hablando de experiencias, hemos tenido esa experiencia de que muchas veces hemos sido ministrados por el poder del Espíritu Santo. Hemos sentido la gloria de Dios sobre nuestras vidas y de momento nos hemos pasado así una mañana, una tarde, y cuando alguien llama o hablamos con alguien le decimos: estoy teniendo una experiencia tan grande con Dios en este día, y al decirlo todo se paraliza. Y después nos lamentamos, ¿para qué razón tuve yo que decir que estaba teniendo esta experiencia tan linda con Dios y tan grande? Porque hay momentos donde Dios ministra y nos ministra individualmente a nosotros. Y esa bendición es para nuestras vidas. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Es mejor que conozcan nuestro testimonio sirviéndole al Señor. Sabe que a veces cuando hay esas experiencias tan grandes, la persona cae en el sensacionalismo. Los que escuchan pueden caer en eso. Por eso usted ve a veces personas que caen en ese sensacionalismo y quieren ver cosas tan grandes. En una ocasión alguien comenzó a hablarme de un testimonio de alguien que había sido un santero, que había sido un brujero, y que entonces daba el testimonio de que cuando oraron por él le salió un sapo de adentro. Yo me quedé pensando y digo, pero ¿qué razón tiene el Señor para sacarle un sapo adentro a alguien? Posiblemente se lo saque, pero esa relación es con Dios. Y a veces ese sensacionalismo a las personas le gusta. Si usted se da cuenta, en los tiempos actuales que estamos viviendo, las personas quieren estar viendo constantemente cosas nuevas y algo nuevo, y vamos corriendo en todo esto, y usted ve la humanidad cómo se va desarrollando en eso, y cosas nuevas, y ver algo, y quieren ver algo.
Y usted lo ve constantemente en eso. Pero la palabra del Señor es la misma siempre. Dios es el mismo. Dios no cambia. El hombre quiere cambiar la palabra de Dios. El hombre quiere cambiar los tiempos. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo de hace 2000 años. El mismo de hace 5000 años. El mismo de una eternidad. Él es el mismo Dios. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Aleluya. Vamos entrando en el tema que queremos llegar. El verso 7, ahí del capítulo 12 de 2 de Corintios dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. De modo que al tener una experiencia espiritual tan grande, tan profunda, tan íntima, la persona está en peligro de que pueda tenerse a sí mismo en muy alta estima. La persona está en un peligro tremendo, porque al tener una experiencia tan grande con Dios, hay personas que se creen entonces que son los favoritos de Dios. Soy el favorito de Dios porque la experiencia que he tenido con Dios ha sido tan grande que los que me rodean no pueden haber tenido una experiencia como esa. Y quiero darle una noticia en este día. Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos. Aleluya. El hombre son los que ponen favoritismos el uno y el otro, pero Dios no tiene favoritos. La persona está en peligro cuando tiene una revelación tan grande de exaltarse. El método que Dios usó con Pablo para que esto no sucediera y Pablo no se exaltara fue que le dio a Pablo un aguijón en la carne. Pastor, ¿se lo dio Dios? Aleluya. Pero es que la gracia habla sobre eso. Aleluya. Bueno, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón no se lo podía dar el diablo así si no tenía autorización. Porque Dios tiene la autorización, tiene el poder sobre nuestras vidas. Y el diablo no puede tocar nuestras vidas a menos que Dios se lo permita. Aleluya. Yo sé que aquí hay un tabú para muchos y piensan de otra manera, pero la Biblia es clara cuando habla de esto. ¿Usted sabe por qué me encantan los mensajes expositivos? Porque en los mensajes expositivos es imposible traer una falsa doctrina, porque vamos desglosando lo que dice la palabra. De manera que la palabra está diciendo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Aleluya. Yo sé que para algunos hay impresión en esto, pero el método que Dios usó para esto, el método que Dios usa para que Pablo no se le fuera a la cabeza la revelación que había tenido, el método que Dios usa es permitir esto. El aguijón en la carne es usado para mantener a la persona consciente que no es mejor que los demás. Así que si te estás creyendo que eres mejor que los demás, en cualquier momento tendrás un aguijón en la carne. El aguijón en la carne Dios lo permite para que la persona sepa que el pueblo de Cristo no es igual que el pueblo del mundo. Que el pueblo del mundo allá afuera es quien tiene más poder, quien es más grande, quien tiene más autoridad. Pero el pueblo de Cristo, aquí somos todos iguales. Aleluya. Gloria sea a Cristo. Así que el aguijón en la carne fue usado para mantener a la persona consciente, para mantener a Pablo consciente de que él había tenido revelaciones grandes, que había sido arrebatado hasta el tercer cielo, que había sido arrebatado hasta el paraíso, que él no sabía si era en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero ahora el aguijón en la carne le recuerda que aunque fue allí al tercer cielo, no era mejor que los demás.
Aleluya. Y esto es una revelación hecha por él mismo. Esto es una revelación por el mismo que había tenido, que había ido al tercer cielo. Ahora mismo está hablando sobre esto, diciendo, para una enseñanza para todos, diciendo, no me puedo exaltar, porque podría exaltarme, pero hay un aguijón ahí que no me deja. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Mientras más grande sea la experiencia espiritual, más debemos depender de Dios. Mientras más grandes sean las victorias que tenemos en nuestra vida, más tenemos que depender de Dios. Usted tiene una victoria un día porque estaba pidiéndole al Señor por algo y el Señor le contesta y usted tiene esa victoria y de momento usted se recuesta creyéndose que ya tiene todo, que Dios está de parte suya. Pero mientras más grande sea la experiencia, más debemos de depender del Señor y más agarrado de Dios tenemos que estar. Mire, iglesia, cuando Elías había orado y había descendido fuego del cielo, cuando Elías había había convocado a los profetas de Baal, cuando había visto la gloria de Dios, cuando Elías había orado y la lluvia había venido sobre ellos, había visto la gloria de Dios. Este hombre había sido usado por Dios. Es más, cuando él oró, no había llovido por 3 años y 6 meses. Había visto que Dios lo estaba usando poderosamente. Y después de tener la gran victoria, después de haber visto que fuego había descendido del cielo y había quemado el holocausto y había venido de donde habían echado agua, allí vino fuego del cielo en el monte Carmelo. Había visto la gloria de Dios tan poderosamente. De inmediato después se levantó Jezabel contra él y declaró muerte sobre él hacia el otro día. Y Elías salió huyendo y quería después morirse. Después de haber tenido una victoria tan grande y tan poderosa, ahora resultaba que estaba huyendo. Había visto la gloria de Dios y ahora resultó que salió huyendo, quería morirse. Llegó a un lugar y se puso debajo de un enebro. Le pidió a Dios que le quitara la vida, que no era mejor que sus padres, y se quedó dormido. Y allí le dieron comida para que caminara 40 días con 40 noches hasta el monte de Dios. Porque muchas veces cuando tenemos las victorias poderosas, pensamos que ya lo tenemos todo, que ya no hay más nada que hacer, que todo está saliendo tan bien que no tenemos más problemas. Pero las cosas en el espíritu no son así. Es necesario meterse con Dios y buscar de Dios. Mientras mejor te vayan las cosas, más humíllate en la presencia de Dios, para que Dios te guarde, para que Dios te cuide, porque Dios quiere seguir bendiciendo tu vida. Cuando miramos el texto bíblico, pensamos entonces que era este aguijón en la carne. ¿A qué se refería la palabra con un aguijón? ¿Qué es un aguijón? Los que son del campo saben que un aguijón era la vara con punta para pinchar los bueyes. Es una vara que tiene un hierrito al frente con como una punta, y con eso le dan a los bueyes. Cuando el buey está medio ahí, lo pinchan. Así que podemos decir o definir que el aguijón en este versículo bíblico que Pablo está describiendo es como una espina. Es como una espina que cuando Pablo quiere exaltarse, cuando Pablo quiere ir a esas revelaciones tan grandes que tuvo y creerse que es el favorito de Dios, la espina lo pincha. Aleluya. Lo que la Biblia está diciendo, está describiendo, es que Pablo estaba en una condición diciendo: no puedo exaltarme, porque si me voy a exaltar, entonces hay como una espina ahí que me está pinchando. Hay varias especulaciones en relación al aguijón de Pablo. Hay varias especulaciones sobre los estudiosos. Uno dice que eran los sufrimientos espirituales que tenía Pablo, como los ataques constantes que Pablo tenía. Cuando usted lee ahí el capítulo 11, al final del capítulo 11 de Segunda de Corintios, se da cuenta que Pablo dice que había sido azotado con vara, que había sido azotado con látigo
40 veces menos 1, 40 latigazos menos 1, que le daban 39 latigazos porque el número 40 podía ser que murieran. Así que él estaba hablando sobre todo eso. Estaba diciendo, fui apedreado, he pasado por necesidades, he pasado terribles, cosas terribles. Probablemente los estudiosos, hay algunos que analizan que puede haber sido eso. La Biblia no destaca exactamente cuál era el aguijón de Pablo. No dice exactamente cuál era, pero sí lo más que nos inclinamos era a un mal físico que tenía Pablo. Aparentemente puede ser que era una enfermedad de la vista que Pablo tenía. Si vamos ahí después de Corintios, usted va a ver Gálatas, pase segunda de Corintios, vaya a Gálatas, capítulo 4 y versículo 13. Quiero leerle lo que dice ahí. Dice Gálatas capítulo 4 y verso 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Así que aparentemente Pablo tenía una enfermedad en los ojos. La Biblia no lo destaca con exactitud, pero aparentemente era esto. Cuando Pablo se convirtió, estuvo 3 días sin poder ver. También fue apedreado y golpeado varias veces, que es probable que esto le haya afectado la vista. Así que cuando Pablo está hablando sobre esto, la Biblia no destaca exactamente, pero es probable que haya sido una enfermedad de la vista. Pablo quería liberación, quería alivio sobre esto. Quería ser aliviado sobre esta situación. Quería que Dios quitara el aguijón. Quería que Dios quitara esa espina que estaba pinchándolo. Quería que Dios quitara esa molestia. Lo distraía para su trabajo. El trabajo de Pablo era poner el mensaje de la palabra. Era predicar el evangelio, y esto lo estaba distrayendo. Y Pablo quería que Dios quitara esto de él. Quería que el Señor quitara de él todo aquello que lo hacía débil. Personalmente él lo hacía débil. Si eran los ojos, lo hacía enfermo. Si era su vista, imagínese un predicador de Dios llegando a los sitios en aquel momento, predicando y con una condición en la vista. Los demás podían haber dicho, ¿qué hombre de Dios es este que Dios no le ha sanado sus ojos? O qué hombre de Dios es este que tiene un aguijón en la carne que no se le quita. Probablemente Pablo clamaba al Señor hablando sobre esto, diciendo, yo necesito que quites esto que me está haciendo daño para poder predicar el evangelio con libertad, para poder llegar a los sitios sin preocupación ninguna, sin que esto me esté distrayendo el trabajo que estoy haciendo para ti. Es probable que Pablo le hablaba de esa manera al Señor. Mire, dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces el apóstol Pablo había rogado al Señor. 3 veces le había clamado. Se había humillado en la presencia de Dios diciendo, quítame esto que me duele. Quítame esto que me está impidiendo moverme con libertad. 3 veces le rogó al Señor. Le pidió al Señor que lo quitara. En otras palabras, le estaba diciendo al Señor, quítame este aguijón, porque me está haciendo daño. Le estaba pidiendo al Señor 3 veces, se lo pidió. ¿Sabe que Jesucristo también oró 3 veces allí en Getsemaní? También 3 veces le pidió al Señor que quitara de él esa copa, si era posible. 3 veces también Jesucristo allí en Getsemaní, antes de ir a la cruz del Calvario, antes de enfrentarse a la muerte que él sabía que tenía que enfrentarse, se lo pidió también al Padre 3 veces, pero decía, no sea mi voluntad sino la tuya. 3 veces Jesucristo también lo hizo. Podemos ver en esta porción de la palabra
que habían 3 razones por las que Dios rehusó quitarle el aguijón a Pablo. Habían 3 razones por las que Dios no le quiso quitar el aguijón que Pablo le estaba diciendo a Dios que se lo quitara. No sé si usted va siguiéndome en este día, pero hay muchas veces aguijones en nuestras vidas que están ahí y le hemos dicho al Señor: quítame esto, Señor, yo no quiero seguir con esta condición, yo no quiero seguir así, yo quiero tener libertad para poderte servir. Es más, si tú me quitas esto, entonces yo te serviré con integridad. Y queremos negociar con Dios, pero Dios no va a negociar cuando el aguijón ha sido Él quien lo ha permitido, porque Dios nos conoce. Así que habían 3 razones fundamentales que podemos ver que por las que Dios no le quita el aguijón a Pablo. La primera razón, para que no se envaneciera. La primera razón por la que Dios no le quita el aguijón a Pablo es porque si te quito el aguijón, la revelación que tú has tenido ha sido tan grande que entonces te vas a envanecer por la revelación que has tenido. Y Dios, que conoce los corazones, pues decide no quitarle el aguijón de la carne a Pablo para que no se envaneciera. Hay personas que son usadas por Dios y Dios los usa poderosamente, y de momento probablemente usted ni se entere, pero tienen aguijón en su carne para que no se enaltezca. Y usted dice: como Dios usa a esta persona, y la persona puede decirle: si tú supieras la lucha que tengo, si tú supieras lo que tengo que luchar, si tú supieras cómo tengo que hacer para poder ser usado por Dios. Pero Dios dice: es que es necesario para que no te envanezcas. Es necesario tenerte ahí, porque el que se exalta será humillado. Así que Dios mismo trata con eso. La segunda razón, que Dios quería revelar su poder. Mientras más debilidad tiene una persona, más poder de Dios. En el mundo nosotros estábamos acostumbrados: a mí no me pasa nadie por arriba, yo soy quien soy, yo tengo mucho orgullo, yo tengo esto. Pero en Cristo las cosas no son así. En Cristo las cosas son diferentes. Mire la respuesta de Dios en el verso 9. Le dice: y me ha dicho, primero el verso 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que el Señor, la respuesta del Señor, cuando Pablo va 3 veces, le ruega a Dios que le quitara el aguijón de la carne. Entonces Dios lo que le dice es: bástate mi gracia. Esa no es la respuesta que Pablo estaba esperando. La respuesta que Pablo estaba esperando es: sí, Pablito, te voy a quitar el aguijón, te voy a contestar tu oración y te voy a quitar el aguijón. Pero Dios le dice: no, Pablo, bástate mi gracia. Le dice el Señor: la presencia, el amor, el favor y la bendición de Dios son suficientes para ayudarnos a pasar cualquiera que sea la tribulación. La gracia de Dios puede ayudarnos a atravesar cualquier situación. Puede ser un sufrimiento que tengas, puede ser una lucha terrible que estás pasando, puede ser que estés sintiendo de que ya tu vida no puede seguir hacia adelante, de que en tu trabajo te están haciendo la vida imposible. Puede que estés pensando que ya la enfermedad que tienes te está agobiando demasiado, que ya la condición de tu salud no te está dejando casi adorar a Dios, que ya estás diciendo: Señor, quítame esto, porque yo quiero adorarte con libertad, yo quiero servirte. Y escucha la voz de Dios que te dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es probable que estés sintiendo en este día: no puedo seguir en esta condición porque me están haciendo la vida imposible, no puedo seguir en esta condición porque ya no tengo fuerzas para seguir hacia adelante. Pero en vez del Señor decirte: ahora te voy a liberar de eso, Dios te dice: bástate mi gracia, porque estoy viendo que hay debilidad en ti, te estoy viendo que eres débil. Y cuando Dios comienza a verte débil, entonces te humillas en su presencia, entonces Él te dará la fortaleza,
día el poder de Dios se manifestará de una manera poderosa, de una manera especial para aquellos que de verdad lo buscan y se humillan en su presencia. El hombre tiene que reconocer la dependencia de Dios, porque necesita humillarte delante de Dios. Necesitas humillarte en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Hay muchas personas que nos están viendo por el Facebook. Y hay muchas personas que están escuchando esto. Y Dios te dice en este día, cuando tú te humillas, Dios te exalta. Cuando te pongas en la presencia de Dios, Dios te va a exaltar. Cuando estás sintiendo que ya no puedes más, cuando sientes que no tienes fuerza, ahí se manifestará el poder de Dios en tu vida de una manera poderosa. Corre al Señor en este día, porque hay propósitos para ti. Oh, gloria sea Cristo. Qué maravilloso es cuando nos humillamos en la presencia de Dios. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto como que no tiene lógica. ¿Cómo es posible que una persona que sea débil, entonces ahora va a sentir que tiene poder? Si los débiles, cuando nosotros los mirábamos allá afuera, era un débil, este no tiene ningún tipo de autoridad, este no tiene ningún tipo de poder, porque este es un debilucho. Aleluya. Pero en Cristo los fuertes son los débiles, porque ahí es que se perfecciona el poder de Dios. Ahí es que Dios obra. No puedes resolver las cosas por tu cuenta y siempre vas de mal en peor. Siempre estás cayendo de mal en peor. ¿Usted sabe por qué? Porque te crees muy fuerte. No quieres poner a Dios para que Dios obre en tus necesidades y en tus problemas. Y te fajas tú mismo y luchas tú mismo. Y voy a resolver esto. Y tú verás que yo salgo de esto. Y sigue enredándose la cosa. Y tú verás que esto se va a resolver porque yo lo puedo hacer. Y se te sigue enredando todo. Y todo va hacia atrás. Y todo sigue para atrás hasta que no te rindas y reconozca que el Señor es el que tiene el poder sobre tu vida, que el Dios Todopoderoso es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Hasta que no reconozcas esto, seguirás en lo mismo, patinando en lo mismo y no resuelves nada. Aleluya. Usted puede dar gloria a Dios. No. Usted puede dar gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Una persona autosuficiente no necesita a Dios. Una persona autosuficiente dice: yo no necesito a Dios para nada, si yo lo puedo hacer todo. Usted no ha escuchado por ahí personas que le dicen: sí, pero Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Dile que te busque ese verso bíblico. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está ese versículo bíblico? Nosotros tenemos que depender del Señor. Tenemos que depender de Dios. Mire, dice el verso 9. De nuevo dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El sufrimiento del cristiano tiene un propósito. El sufrimiento de aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo tiene un propósito. La Biblia nos enseña sobre esto para que el poder de Cristo se vea en su vida. Entonces hay un propósito en lo que estás pasando. Porque cuando llega el momento donde ya usted dice: ya no puedo, no tengo fuerza para seguir, entonces el poder de Cristo vendrá sobre su vida y el nombre de Cristo será glorificado. Mire, la palabra cuando dice repose, cuando se lo leo otra vez, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa palabra repose, su raíz es poner una tienda de campaña en. Vaya siguiéndome ahora. Así que su raíz es poner una tienda de campaña en. La idea es que el poder de Cristo repose sobre nosotros cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por calamidades, cuando estamos pasando por luchas y pruebas.
que el poder de Cristo repose sobre nosotros, así como el poder de Cristo, el poder de Dios reposaba sobre el tabernáculo, donde estaba la gloria chequina de Dios. Esa es la raíz de la palabra. Para que cuando moraba la gloria chequina de Dios en el tabernáculo, ahí estaba la presencia de Dios. Cuando estaba la gloria de Dios en aquel lugar. Qué impresionante. Cuando nosotros vemos esto, el poder de Jesucristo se establece y mora dentro del cristiano, llenando la vida del cristiano de la gloria, de la presencia de Dios. Cuando él sufre, la chequina es la presencia de Dios sobre su vida. No hay momentos más especiales para la vida de un cristiano. Cuando hemos pasado por guerras duras, por momentos terribles, donde sentimos la gloria de Dios con nosotros. Son los momentos donde más sentimos la presencia de Dios. Son los momentos donde más vemos la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Si estás pasando por prueba en este tiempo, si estás pasando por luchas, es el momento de dejar que la chequina, la gloria de Dios repose sobre usted. ¿Y cómo reposa? Cuando sentimos que somos débiles, cuando sentimos que tenemos necesidad de Dios, entonces Dios se manifestará. La tercera razón por la que Dios no le quitó el aguijón a Pablo, para que Pablo viviera por amor a Jesucristo. Hay muchas personas que viven por las añadiduras que Dios le da, y viven por lo que Dios le da. Y quieren vivir, si Dios me da, voy a la iglesia. Y tengo una necesidad y voy a la iglesia. Y necesito esto y voy a pedirle al Señor. Pero cuando hay un aguijón en la carne, entonces tenemos que vivir por amor a Cristo. Si estoy en bendición, amo a Cristo. Pero si no estoy en bendición, lo amo de la misma manera. Aleluya. Tenemos que amar a Dios, sea la circunstancia que sea. Sea el momento que sea, tenemos que amar a Dios. Porque hay momentos que vamos a tener abundancia, pero hay momentos donde va a haber escasez. En esos momentos de escasez amo a Dios. En los momentos de abundancia también amo a Dios. Hay momentos que vamos a ser sanados y tenemos milagros del Señor y amamos a Dios. Pero hay momentos donde pasamos por enfermedades que tenemos que seguir amando a Dios. Y cuando sigues amando a Dios, entonces sirves a Dios por amor, no por lo que Dios te está dando. Cuando alguien ama a Dios, o siga a Dios, mejor dicho, siga a Dios por lo que Dios le da, cuando llega un momento donde ves que la mano de Dios no le está supliendo, esa persona se aleja de los caminos de Dios. Pero cuando alguien dice yo amo a Dios sobre todas las cosas, no importa si estoy bien o si estoy mal, no importa la circunstancia, no importa el problema, sigo amando a Dios. Aleluya. Mire, dice el verso 10, Segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Me gozo en las debilidades. Para poder entender esto, usted tiene que estar en el Espíritu. Cuando la Biblia dice, me gozo en las debilidades, está diciendo, cuando en realidad sientes que no puedes más. Nadie le gusta gozarse cuando tiene una debilidad. Nadie puede gozarse cuando está pasando por pruebas terribles. Me gozo en las afrentas, en las calumnias, en los rumores. ¿A quién le gusta gozarse cuando le están sacando las tiras de pellejo? A nadie. Sin embargo, el apóstol está diciendo, el apóstol Pablo, que se goza en las afrentas. Está diciendo que se goza en las necesidades, en las persecuciones. Nadie le gusta gozarse cuando hay ataque físico. En la angustia, en las preocupaciones, Pablo estaba diciendo, me gozo en esto. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la única manera de usted poder decir esto y gozarse en estas cosas
es estar lleno del Espíritu Santo y experimentar el poder de Dios. Y cuando usted experimenta el poder de Dios, te darás cuenta que cuando estás en debilidades, Él te fortalece. Que cuando estás en calumnias y en rumores, Él le tapa la boca a los leones. Que cuando estás en necesidades, Él suple para tus necesidades. Que cuando estás en persecución, Él entonces hace un vallado alrededor tuyo para que no te toquen. Que cuando estás en angustia, en preocupación, Él cambia tu tristeza en gozo. Y usted empieza a sentir la gloria de Dios y el poder de Dios obrando. Aleluya. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo cristiano debe de reconocer su debilidad ante Jesucristo. Es ante Cristo que nosotros reconocemos la debilidad. Es ante Cristo que nosotros reconocemos que necesitamos de Él. Es ante Cristo que nosotros nos humillamos. Es ante Cristo que nosotros rogamos, que nosotros pedimos, que nosotros buscamos su rostro. Es ante Él que te ha llamado. Él es el que está hoy diciéndote, es ante mí que tú te humillas. Es ante mí que tú tienes que hacerte débil. Las personas muchas veces se confunden en esto y piensan que tienen que ser muy fuertes. No, la fe no quiere decir eso, iglesia. La fe es confiar en lo que Cristo ha establecido. Es confiar en ese Dios que te ha llamado. Es servirle al Señor como dice su palabra. Es confiar que Él ha dicho que en medio de la debilidad entonces nos fortalecerá nuestras vidas. Y en algún momento, aunque usted crea que es muy fuerte, aunque usted crea que no necesita de Dios, en algún momento serás confrontado por un problema donde te vas a dar cuenta que no lo puedes resolver, que no puedes salir de ahí. Así pensaba yo antes de conocer a Cristo. Me pensaba que me comía el mundo. Me pensaba que todo el mundo tenía que tenerme miedo. Que todo el mundo cuando le hablaba tenía que correr y llegaba a los grupos y me decían rompegrupos porque era un problemático y pensaba que no necesitaba de Dios. Pero cuando llegó un problema que yo no lo pude resolver, cuando llegó un problema que no había manera de resolverlo, y vino Cristo y me dijo te amo, y vino Cristo y me dijo te estoy llamando, las cosas cambiaron. Ahí sentí que era el hombre más débil del mundo. Entonces el poder de Dios se perfeccionó en mi debilidad. Oh, gloria sea Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando nosotros lo hacemos y nos humillamos, el Señor derrama su poder en nuestra mente, en nuestros corazones. Sentimos el poder de Dios, entonces estamos facultados para vencer las debilidades. Las debilidades serán vencidas, pero no por tu poder, sino por el poder de Dios que opera en ti. Ahora puedes decir, soy fuerte en Cristo. Soy fuerte en el Señor. Aleluya. El apóstol Pablo estaba terminando este verso 10. Dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ríndete al Señor. Ríndete. De todas maneras, ya tú le perteneces a Él. Ya Él te compró a precio de sangre. Ríndete a Él. ¿O usted está aquí por qué? Usted está aquí en este día. Si no ha tenido un encuentro con Cristo, quiero decirle que usted está en los propósitos de Dios. Por eso usted está aquí en este día. Usted está en los propósitos de Dios para tu vida. Y es mejor rendirnos y dejar lo que Él haga. Porque cuando nos rendimos y dejamos que Él haga, nuestra vida es transformada. Nuestra vida es cambiada por el poder de Dios. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros
al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web, cristoeternodios.com, y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.